Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su programa UJAT Conciencia, este espacio donde difundimos el conocimiento científico generado por los investigadores de nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria, y también estamos en internet en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040 XHUJAT. Bienvenidos en esta emisión porque es un programa, una producción original de nuestra UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta ocasión, en este programa en específico, agradecemos a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Y si quieren ser parte de la comunidad científica que estamos generando en el estado de Tabasco, pues súmense en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y les recordamos que también tenemos nuestra versión podcast allí mismo en YouTube, pero también estamos en Spotify. Nos encuentran ya sea como UJAT Conciencia o como nuestro canal Ciencia y Tecnología UJAT. Antes de continuar, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión. Efemérides científicas. El 20 de diciembre de 1996 murió Carl Sagan, popular astrónomo estadounidense y divulgador científico, pionero en el campo de la exobiología, que estudia las posibilidades de existencia de vida fuera de la Tierra, además de conducir la serie científica televisiva más vista en el mundo, Cosmos. El 22 de diciembre de 1887 nació Srinivasa Ramanujan, uno de los genios matemáticos más grandes de la India. De formación prácticamente autodidacta, trabajó principalmente en teoría de números y fue miembro de la Royal Society de Londres. El 24 de diciembre de 1968 se transmitió el primer saludo de Navidad desde el espacio a bordo del Apolo 8, la primera misión tripulada a la Luna. Su tripulación estaba formada por Bill Anders, James Lovell y Frank Borman. El 25 de diciembre de 1961 murió Otto Lowy en Nueva York, Estados Unidos, fisiólogo alemán que identificó la adrenalina y la acetilcolina como mediadores químicos en la transmisión de la corriente nerviosa. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1936 junto a Henry Hallett Dale. Y el 26 de diciembre de 1898, Pierre y Marie Curie descubren el radio y el polonio, dos elementos químicos radioactivos. En 1903, ambos recibieron el Premio Nobel de Física junto a Becquerel, siendo el primero de los dos premios Nobel que recibió Marie a lo largo de su vida. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestro invitado. Nos acompaña el profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas, el doctor Filiberto Ortiz Chi. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Adrián, por la presentación. Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar, doctor. Es muy interesante lo que vamos a poder desarrollar aquí y además, hablando de eso, les contextualizo un poco de la gran trayectoria de nuestro invitado de honor de esta ocasión. Les platico que el doctor Ortiz es licenciado
licenciado en Ingeniería Física por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Física Aplicada y doctor en Física Teórica por el Instituto de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el CINVESTAP Unidad Mérida. El doctor Filiberto cuenta con más de 20 publicaciones en revistas internacionales, son muchísimas y de muchísimo impacto. Realizó una estancia por el programa de verano científico de la Academia Mexicana de Ciencias, esto en el 2002, con el proyecto Propiedades Estructurales y Electrónicas del compuesto superconductor subíndice AL subíndice B2, proyecto desarrollado en el Departamento de Física Aplicada del CINVESTAP Unidad Mérida, bajo la supervisión del doctor Romeo de Cos. También impartió la plática Predicción y Elucidación Estructural de Nanocúmulos y Sistemas Cristalinos con importancia en catálisis durante el segundo simposio interno del posgrado en Ciencias en 2019, eso también en el CINVESTAP de la Unidad en Mérida. Ha realizado arbitrajes en revistas internacionales. Cuenta con diversas membresías a sociedades científicas y redes, tales como Red Temática de Físico-Química Teórica desde mayo de 2015, Sociedad Mexicana de Física, esto en México, de noviembre de 2015, de Red de Nanociencias y Nanotecnología, Nanored, de mayo de 2017. Y también el doctor Ortiz Chi ha tomado varios cursos de actualización especializada, muchos muy importantes, no nada más a nivel nacional, sino internacional, como el workshop Hands-Off Workshop on the Wiens 2K Package, esto en Penn State University, esto en Estados Unidos en 2007. El curso de doctorado Propiedades Magnéticas de los Materiales en el CINVESTAP Unidad Mérida 2007, curso de doctorado Física del Estado Sólido Avanzado en el CINVESTAP, también en Mérida en el 2007 también. Primera Escuela Mexicana de Físico-Química Teórica impartida en el CINVESTAP, esto en el 2015 en la Unidad de Mérida. Viena and Initial Simulations Package, esto también en Francia, International Conference on Advanced Materials Modeling. Y también el doctor ha tomado 13 cursos, talleres y diplomados, de los cuales son los más recientes los que les voy a mencionar a continuación. Curso taller, programa Sinergia de la Innovación Tecnológica, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, eso en el INPI, Heuristic Parque Científico Tecnológico de Yucatán en el 2017. Curso taller, Búsqueda de Información Tecnológica y Redacción de Patentes de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de nuestra universidad en el 2018, entre muchísimas más actividades y logros que el doctor ha logrado desarrollar. Estamos muy contentos, les repito, que nos acompañe el doctor Filiberto Ortiz Chi, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas, y el nombre del programa que vamos a abordar es Búsqueda de Nanoestructuras con aplicaciones catalíticas usando computadoras. De su proyecto, implementación de estrategias de optimización global para la búsqueda de mínimos globales en cúmulos y moléculas absorbidas en superficies. Antes de continuar, vamos a escuchar una cápsula de introducción y ahorita regresamos. Búsqueda de nanoestructuras con aplicaciones catalíticas usando computadoras. En el contexto de la química orgánica, hablar de moléculas y materiales es hablar de átomos, y que además las moléculas más importantes para la vida están hechas de solamente unos cuantos átomos. Una molécula se define como la partícula más pequeña de una sustancia que contiene todas sus propiedades físicas y químicas. Las moléculas son importantes porque son la base de la tecnología actual, y su conocimiento está unido a muchísimos campos de la vida en el planeta. La optimización global es una rama de la matemática aplicada y el análisis numérico que se ocupa de la optimización de una función o un conjunto de funciones de acuerdo a diferentes criterios. En este marco, la investigación en nuevos materiales con aplicaciones tecnológicas puede, por ejemplo, coadyuvar a mitigar la crisis mundial por la escasez de semiconductores, también conocidos como chips, para la producción de electrónicos, electrodomésticos y vehículos, mismos que pueden abrir las pautas a nuevas tecnologías.
Otra aplicación importante es la investigación de nuevos catalizadores como agentes para mejorar reacciones químicas estrechamente relacionadas con la producción sostenible de energía, un área que será indispensable en los próximos años. Actualmente, en la UJAT se desarrolla un proyecto para predecir las características estructurales de sistemas que involucren la interacción entre cúmulos o moléculas con una superficie, implementando estrategias de optimización global acopladas a métodos de estructura electrónica. Como parte de la primera etapa, se abordó la predicción de cúmulos bimetálicos de cobre dopados con paladio, buscando sistemas con la mínima cantidad de metal noble, pero comprometedora actividad catalítica. Con todo este esfuerzo en la búsqueda de nuevas estructuras, se busca contribuir a la formación de recursos humanos de alta calidad y el fortalecimiento de la comunidad científica. Ahora sí, doctor, le vamos a dar el micrófono partiendo de algo muy importante, porque escuchamos palabras muy interesantes en su proyecto, ¿no? Por ejemplo, las moléculas. Y este es un término que es muy interesante, que a muchas personas nos falta muchísimo por conocer. Y bueno, podemos iniciar de esta parte, ¿no? Adelante. Gracias, Adrián. Bueno, el título sí tiene algunas palabras que tal vez son demasiado técnicas. Uno lo escribe de esa manera para tratar de que sea lo más exacto posible cuando lo evalúen los especialistas. No es tanto por vanidad o por intentar que el título sea rimbombante o que no pueda ser entendible, ¿no?, a la mayoría de la población. Entonces, más que nada es por tener exactitud y tratar de realmente explicar lo que uno quiere, ¿no? Ahora tú preguntabas por esto de moléculas. Y pues quisiera añadir también materiales, ¿no? Ambos son sistemas que estudiamos, ¿no? Ahora, las moléculas, ¿por qué son importantes y por qué las ignoramos un poco? Básicamente son la base de nuestra tecnología. Por ejemplo, la medicina. Sabemos que los fármacos se pueden definir básicamente en términos de qué moléculas son las sustancias activas que pueden sanar, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Sin embargo, también las moléculas no solo están en las medicinas, sino también en los fertilizantes. Si queremos atacar plagas, por ejemplo, sin dañar nuestro ecosistema, también tendríamos que estudiar qué moléculas pueden matar hongos, por ejemplo, o cierto tipo de bacterias o cierto tipo de plagas específicas, ¿no? Entonces, el conocimiento de las moléculas está unido a muchísimos campos de nuestra vida y no nos damos cuenta, simplemente porque lo ignoramos, porque no meditamos en eso, porque damos por sentado que las cosas son así sin ir más allá, ¿no? Ahora, con respecto a los materiales, cuando hablamos de materiales, lo primero que viene a la mente de uno es un block, ¿no? O es polvo, grava, vigas para construir una casa, ¿no? Sin embargo, cuando en ciencia se hablan de materiales, se refieren a todos los posibles materiales con aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, tú sabes que ahora hay un problema creo que todos lo sabemos, ¿no? Es un problema reciente de que hay una escasez a nivel mundial de semiconductores y de procesadores. Son unos pocos países, sobre todo en Oriente, en Estados Unidos, en tercer lugar Europa, los que tienen los primeros lugares en producción a nivel mundial de microchips. Y bueno, el resto del mundo no está metido en eso, básicamente porque no sabe cómo hacer esos microchips y porque no tiene esa tecnología bien desarrollada. Y toda esta tecnología tiene que ver con nuevos materiales. Habrán escuchado, por ejemplo, que los procesadores se fabrican de semiconductores. Uno de los más populares es el silicio. Pero hay otros semiconductores, ¿no? Está el germanio. Hay muchísimos otros que se hacen a base de aleaciones, ¿no? Entonces, cuando uno habla de materiales, se refiere no solo a estos materiales que se usan en aplicaciones tecnológicas, sino a posibles nuevos materiales que nos puedan abrir la pauta a nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hay un semiconductor famosísimo que es escaso, ¿no? Y se obtiene en minas de África. Entonces hay mucha investigación tratando de encontrar un material con las mismas propiedades, pero que tenga un costo menor. Por poner otro ejemplo, las alas de los aviones. Resulta que si tú quieres hacer un avión más grande para que
cargue más, ya sea con fines militares o fines humanitarios, simplemente quieres una carga mayor en un avión, o necesitas resistencia en las alas, pero necesitas que esas alas sean ligeras pero resistentes. Entonces si simplemente las haces más grandes y las refuerzas con acero, van a ser más pesadas, entonces no vas a poder pues volar como tú quieres, ¿no? Y si las haces más ligeras como en aluminio, pues son tan ligeras pero se doblan porque es un material frágil, ¿no? Entonces ese problema también compete al campo de los materiales, es cómo podemos hacer para encontrar un material que no existe en este momento, pero que tenga las propiedades de ser ligero y a la vez duro, un material difícil de doblar, ¿no? Que tiene también su nombre técnico por ahí. Entonces todo esto entra en el campo de materiales, ¿no? Ahora, ¿dónde se orienta nuestro proyecto? Porque nuestro proyecto tiene que ver con búsqueda de nuevas estructuras. Nuevas estructuras es un término general para referirse tanto a sistemas que involucran moléculas con la interacción de sistemas nanoestructurados en forma de cúmulos a nivel nanoestructura. Pueden ser también superficies, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, eso lo vamos a platicar un poco más adelante, claro, se los adelanto, ¿no? Pero bueno, hablar de moléculas, y para cerrar esta parte de la pregunta que hiciste, hablar de moléculas y materiales es hablar prácticamente de átomos. Se nos olvida a veces que las moléculas están hechas de átomos y que además las moléculas más importantes para la vida están hechas de solamente unos cuantos átomos. Básicamente hablamos de la química orgánica. Si uno se pone a contar cuántos átomos, se va a sorprender de que son tan pocos los átomos que tienen que ver con nuestra biología como seres humanos y realmente para toda la vida en este planeta, no solo para nosotros. Doctor, qué interesante lo que nos está platicando, porque, híjole, nos da esa perspectiva de pensar cosas que, como bien dice, hacemos mucho caso a lo que nuestros ojos captan y desconocemos aquello que se encuentra pues igual a nanoescala, ¿no? Y estas variaciones que se pueden encontrar para poder aprovecharlas de mejor manera, ¿no? En este mismo sentido, pues nos gustaría saber cómo es que llega usted a interesarse por estudiar este tipo de cosas que son tan importantes ahora que lo estamos escuchando. Ok. Esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque cada quien tiene una historia de vida de cómo llega a interesarse en ciertas cosas. En mi caso, hablando de este proyecto, involucra por una parte física, química y también computación. Entonces, el por qué me interesan estas tres cosas, pues tiene que ver algo así con un amor a primera vista que tuve cuando estaba en licenciatura, que fue cuando descubrí las computadoras. Resulta que, bueno, no soy tan viejo, tengo 42 años, ¿no? Pero tampoco tan joven. Resulta que cuando estudié la licenciatura, no eran tiempos diferentes a los de ahora, ¿no? Ahora yo creo que un estudiante en promedio, yo creo que conoce las computadoras en la secundaria, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De pandemia. De hecho, ahorita estamos en unos tiempos especiales en que creo que los niños de kinder ya saben que es una computadora, que es un iPad. En mis tiempos no era así, ¿no? Resulta que en la facultad fue cuando conocí las computadoras. No es que no haya oído de ellas, se escuchaba de ellas, pero resulta que las tenían las empresas para algunos bancos, para hacer cosas aburridas con pantallas en monocromáticas, ¿no? Entonces las computadoras personales, pues habían unas cuantas y algunas personas las tenían. Sin embargo, cuando las conocí, algo me dijo que quería dedicarme el resto de mi vida a algo que tenga que ver con ellas, porque me pareció increíble lo que se podía hacer con ellas, ¿no? Y eso que estamos hablando de procesadores Intel 2, que yo creo que muy poca gente recordará que es un Intel 2, después salieron los 3, después empezaron a existir los IS, y 3 y 5, entonces estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, en paralelo estaba estudiando física, y bueno, teníamos cursos experimentales obligatorios, unos muy bonitos, por cierto. Había uno, por ejemplo, que te enseñaban a montar paneles solares, y estaba muy interesante porque pues ibas en el sol a montarlos, a atornillar, y teníamos proyectos también muy interesantes de robótica, donde no me iba muy bien, por cierto.
resulta que mi atención estaba, por alguna razón que todavía no entiendo, dirigida a las cosas teóricas. Entonces, qué mejor que cuando salí me orienté a un área que tiene que ver con física teórica mezclada con computación. O sea, básicamente las dos cosas que me gustaban se podían estudiar al mismo tiempo, ¿no? Y eso fue en la maestría. Entonces, en la maestría, pues tuve la suerte de trabajar con el doctor Romeo de Cos, que me ayudó, me orientó en esta área, ¿no? Es un físico trabajando precisamente con simulaciones, y fue cuando estudié materiales superconductores, que también son interesantísimos. Son materiales que pueden conducir energía eléctrica sin pérdida por efecto Joule, y esto tiene muchísimas aplicaciones prácticamente de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, hay un tren famosísimo que es el Maglev, que pues Japón entiendo que tiene uno, es un tren que levita, y con ello prácticamente no tiene fricción, entonces va a velocidades bastante altas, ¿no? Entonces es algo sorprendente, pero hay aplicaciones impresionantes para esto. Hay almacenamiento de energía, tecnología a una escala todavía más pequeña de la que estamos viendo en nuestros días. Entonces estudié ese campo y me pareció sumamente interesante. Después en el doctorado también hice simulación, materiales magnéticos, un campo que se me hizo muy duro, muy complicado, ¿no? En palabras de hecho mi asesor me decía, ¿no? De que eso no lo he verificado, pero me dijo que un físico famoso decía que solo los verdaderos valientes se enfrentaban al magnetismo. Sí, estaba complicado. Pero bueno, terminamos el doctorado, y después tuve la oportunidad de tener una cátedra con CONACYT aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UJAT, que me ha tratado muy bien, por cierto. Hago un paréntesis para decirlo. Uno no tiene oportunidad para decirlo en público. Yo soy yucateco y la universidad nos ha tratado muy bien, nos ha abierto las puertas, nos ha apoyado, y eso se lo agradezco también a la universidad. Bueno, entonces el proyecto para el que vine fue uno orientado a aumentar la capacidad científico-tecnológica en un campo que tiene que ver con la producción de energías alternativas, ¿no? Entonces, el laboratorio donde llegué, en ciencias básicas, trabaja en este momento catalizadores que tienen la finalidad de producir biocombustibles de alto valor agregado, ¿no? El líder es el profesor Gilberto. Y bueno, ¿qué es un catalizador? Básicamente un catalizador es como una persona que está mirando un evento y no interviene, pero por el hecho de mirar el evento tiene un efecto en ese evento. No sé, vamos a imaginarnos, por ejemplo, ¿no? Que tienes dos hijos y van a pelear, ¿no? Pero los miras y pues ya no pelean. Algo así pasa con un catalizador. Resulta que un catalizador es un material que participa en una reacción química. Y por participar en esa reacción química, cambia lo que pasaría en esa reacción química si ese catalizador no estuviera ahí. Sin embargo, el catalizador por eso no se desgasta. O sea, no es que tú sumerjas ese material en la reacción química y se desgaste o cambie o se echa a perder. En principio, este catalizador puede ser reutilizado varias veces. Entonces es muy interesante porque estos catalizadores aceleran reacciones químicas y además promueven el hecho de que tú tengas productos los que tú quieres, ¿no? Usualmente uno quiere los productos más caros, ¿no? Cuando hay una reacción química, a veces no controlas qué productos químicos puedes tener, o tú no puedes ser específico en cuanto a obtener, no sé, la mayoría de cierto producto. Con un catalizador tú lo puedes hacer. Entonces resulta que esas son las cosas que hacen en este laboratorio. Y bueno, pues yo vine a hacer la parte de simulación computacional, ¿no? Porque resulta que nuestro líder tuvo la visión de que se ha desarrollado bastante la parte experimental. Sin embargo, faltaba un complemento teórico que pudiera enriquecer la visión experimental. Y bueno, en ese sentido, pues sometimos un proyecto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sabrán que se someten varios proyectos y algunos son aprobados, principalmente porque no hay un recurso infinito, ¿no? para todas las propuestas. Hay muchas propuestas que son calificadas como excelentes, muy buenas propuestas, pero te dicen no hay dinero para financiarte, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues tuvimos la fortuna de que sí fuimos evaluados y se nos asignó un presupuesto para ejercer el proyecto. Entonces, es así como nos metimos en este campo, ¿no? Que tiene que ver con energías, que tiene que ver con simulación,
que tiene que ver con computadoras, muchas veces supercomputadoras. Muchas veces, doctor, y las otras veces... No, de verdad que qué interesante lo que escuchamos, porque usted nos planteaba en el objetivo y desde un principio de esta interesante charla que pues están buscando no predecir, esclarecer pues estas características de los sistemas que involucran la interacción entre cúmulos, ¿no? Y desde la parte teórica que es fundamental para también ir haciendo, pues sentando las bases para siguientes estudios, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Esto de la elucidación, sí, voy a aprovechar que comentas esto para explicar un poco de qué es elucidar, ¿no? Elucidar es como mirar a profundidad y entender. Entender desde un punto de vista profundo, en nuestro caso, la estructura. Queremos conocer la estructura a detalle. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos interesa precisamente la estructura de un material o de una nanoestructura, ¿no? Miren, les voy a platicar un ejemplo que siempre lo uso recurrir usualmente para la introducción a unas pláticas, ¿no? Cuando son pláticas divulgativas. Y tiene que ver con la riqueza que nos puede dar un material, con la versatilidad que tienen los materiales. El ejemplo es el carbón, ¿no? El carbón, básicamente todos lo conocemos, lo usamos para asar las carnes a veces, ¿no? Sabemos que, bueno, no sé si lo sabemos, pero yo creo que sí, está hecho de átomos de carbono, ¿no? El bendito carbón. Sin embargo, el diamante también está hecho solamente de átomos de carbón. Y eso es lo interesante, solamente está hecho de átomos de carbón. Doctor, una pequeña, nada más aquí, usted en un principio también nos platicaba que no en todos los compuestos hay átomos, ¿o entendí mal? No, sí, todo está hecho de átomos. Entonces me retracto de mi error, entonces así, continúe. Claro. Bueno, contábamos que el diamante está hecho solamente de átomos de carbón, y eso es muy importante entender esto. O sea, tú miras un diamante, si es que hemos mirado alguno por casualidad, porque son carísimos, y bueno, es transparente, es uno de los materiales más duros que existen en la naturaleza. Ya ven que sabremos que se usa como recubrimiento a veces de ciertas herramientas de uso rudo para cortar, no sé si han escuchado, tiene filo que está tratado con partículas de diamante. Y bueno, hay muchísimas aplicaciones para estos polvos de diamante, ¿no? Entonces, en otras palabras, el diamante es duro, caro, transparente, y el carbón, que está hecho de lo mismo, de átomos de carbono, es suave, oscuro, solo lo usamos para quemar. Entonces, pero ¿por qué un material es caro y transparente y duro y bonito, y el otro es amorfo, suave? Si están hechos de lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el truco ahí? ¿Cuál es el truco de la naturaleza? Resulta que el diamante alguna vez fue carbón. Simplemente fue carbón que se enterró por accidentes de la naturaleza. Y bueno, estuvo bajo mucha presión, demasiada presión, una presión que incluso no se puede alcanzar en laboratorios hoy en día. Entonces estuvo, básicamente es como que lo aplastaran, ¿no? Entonces estuvo muy aplastado este pobre carbón. Estuvo tan aplastado que cambió su estructura, se arregló, los átomos de carbón se arreglaron, se empezaron a acomodar, podemos imaginarnos como bolitas a los átomos de carbón. En lugar de estar desorganizadamente ordenados, como pasa en el grafito o carbón convencional, se empezaron a acomodar en una estructura llamada cristalina. Y de hecho, esa estructura tiene nombre, se llama estructura tipo diamante, ¿no? Y bueno, así nace el diamante. Entonces, por eso hay minas de diamante, por eso tenemos que escarbar para encontrar diamante, porque está sometido a muchísima presión. Habrán escuchado que un diamante es para siempre, pero eso no es cierto. Podemos descomponer el diamante, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Si lo calentamos. Si calentamos el diamante, lo podemos convertir en carbón. Entonces, no es tan indestructible, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas está hecho de lo mismo. Ahora, algo más con los átomos de carbono. No sé si habrán escuchado de una molécula llamada fulereno, que es carbono 60. Es básicamente un balón de fútbol de esos de la FIFA del Mundial, solo que en los vértices
en todos los vértices sitúas un átomo de carbón, entonces te quedan 60 átomos en esa conformación, una conformación esférica, ¿no? Con mucha simetría. Resulta que eso es bien conocido, ¿no? Entonces también está hecho de carbón, pero se encuentra en fase líquida, ¿no? Y hasta hace unos pocos años encontraron algo llamado grafeno y les dieron el premio Nobel a las personas que lo encontraron. ¿Qué es el grafeno? Básicamente son hojas nanoatómicas, o sea, en tamaño en grosor de átomos, compuestos solamente de carbón, o sea, hojas de carbón a nivel atómico. Entonces, a las personas que pudieron sintetizar el material, les dieron el premio Nobel. Entonces son famosísimos, ¿no? A nivel mundial. Y regresamos a lo mismo, está hecho de carbón. Entonces, es el carbón si se acomoda de manera diferente, tiene diferentes propiedades. Eso entendemos como estructura. Cuando se acomoda de manera diferente, tiene diferentes estructuras. Entonces nuestra pregunta aquí, el porqué de esta investigación es, si eso pasa solamente con carbón, imagínate si tú empezaras a mezclar otros átomos. No solo usaras carbón, sino esos átomos que se usan para producir biocombustibles. ¿Qué tal si empiezas a buscar otras estructuras? Entonces, tenemos la premisa de que encontraríamos muchísimas posibilidades que en este momento no se sabe, no se conocen. Y eso lo podríamos hacer usando computadoras. ¿Por qué computadoras? Pues porque las computadoras son como esclavos. Tú les puedes determinar tareas y les puedes decir, tú hazme estas permutaciones, hazme estas búsquedas, empieza a combinar esto, haz estas aleaciones y empieza a buscar las estructuras y al final me dices, claro, tú estás monitoreando lo que hacen las computadoras, tú las programas en lenguajes de programación, ¿no? O sea, usas Python, C, Fortran, o lenguajes de Bash, ¿no? O sea, ya son términos de cómputo, pero básicamente tú esclavizas un grupo de computadoras para que haga estas búsquedas de los mejores materiales que satisfagan las propiedades que tú estás buscando. Wow, doctor, híjole, es que lo que nos está comentando es muy sorprendente. En este momento de este estudio, ¿qué materiales han podido utilizar para este estudio, doctor? Y también, ¿en qué etapa se encuentran? Pues fíjate que ese proyecto, no sé si se conocen las generalidades de los proyectos, pero les platico que en principio son por 3 años y cada año es una etapa. Y cuando uno pide este tipo de proyectos, pues tú propones un gasto o los insumos que vas a requerir, ¿no? Y esos se dividen por año, es decir, no te dan todo el dinero en el primer minuto, digamos, sino te dicen, el primer año te damos una cantidad, el segundo te damos otra cantidad, si demuestras que en el primer año sacaste los productos que tú dijiste, llegaste a las metas que tú habías dicho, ¿no? Y lo mismo con el tercer año. Entonces te evaluamos cada año y si tú demuestras que has cumplido las metas, has avanzado en esta investigación en la dirección que tú propusiste y has descubierto cosas en la dirección que también propusiste, pues te vamos a seguir dando dinero y al final pues ya te dimos todo. También nos debes de demostrar pues que tu institución, en este caso la UJAT, adquirió el equipo o los insumos que tú requerías y se usaron bien, y también nos demuestras con productos científicos, usualmente formación de recursos humanos también, que acabaste bien en tiempo y forma. En este momento estamos en el transcurso de la segunda etapa, es decir que ya pasamos la primera y la pasamos bien, nos evaluaron bien. Entonces lo que sucedió es que al término del primer año el CONACYT nos pide a través de la universidad que subamos un informe. Entonces en ese informe tenemos nuestras metas, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las metas de ese primer informe? Pues fueron, según recuerdo, 2 artículos científicos, no recuerdo si entregamos 3 o 2, y también la titulación de un alumno a nivel maestría. Y vamos a explicar un poco, por qué se pide eso, por qué se prometen ese tipo de productos, ¿no? Los artículos científicos los propusimos como indexados y arbitrados, es decir, son artículos que en principio tienen un estudio que no ha sido repetido antes, que no ha sido realizado antes.
Entonces, cuando uno manda estas publicaciones a las revistas especializadas, que prácticamente la mayoría está en el extranjero, ¿no? Hay algunas en México, pero la mayoría está en el extranjero, entonces revisan el contenido del artículo y verifican pues precisamente que no haya plagio, que estés estudiando un tema actual. Entonces te evalúa un comité de expertos, entonces puedes mandar tu artículo de revisión a cualquier parte del mundo con el experto de esa área, ¿no? Y bueno, así te aprueban el artículo y por eso se publica. Entonces, por esa razón, CONACYT pide la publicación de artículos, porque sabe que te van a evaluar de manera exigente por el lado de los editores, ¿no? ¿Por qué también se propone la formación de recursos humanos? Pues porque este campo de la ciencia, tal como yo también creo que así debe de ser, no puede desarrollarse sin estar formando gente nueva en el área. Imagínate que no sé, hay un científico súper famoso y él trabaja y produce y descubre cosas y nunca le dijo a nadie cómo lo hacía, nunca compartió sus técnicas, nunca formó a otras personas para que hagan lo mismo o mejor que él, porque se espera que los alumnos superen a los maestros, a sus formadores. Entonces, CONACYT hace esta mecánica de formación de recursos humanos la tiene porque espera que los asesores o los investigadores formen nuevos investigadores en la institución donde están adscritos, en este caso en la universidad. Entonces, CONACYT espera que los investigadores que están desarrollando estos proyectos, con el dinero que se les dio para ese proyecto, formen a jóvenes mexicanos, o que residen en México, pero con calificados, en el sentido de que tengan capacidad, tengan habilidades, tengan competencias para desarrollar investigación, ¿no? Entonces, bueno, ya platicamos el por qué te piden este tipo de productos, y los productos que nosotros comprometimos fueron artículos de investigación y la titulación de un estudiante. Y bueno, ahí sí se lograron los objetivos, se publicaron seguro 2 artículos, no recuerdo el tercero, o si es para el siguiente año, no recuerdo bien eso. Pero el artículo, el tema principal fue de cúmulos de cobre dopados con átomos de paladio y rodio. Ahora, ¿por qué paladio? Resulta que paladio es un material caro, es un metal noble. De hecho, si no mal recuerdo, es más caro que el oro. Es más difícil de conseguir que el oro, el paladio. Entonces, es más caro en términos de gramos, ¿no? Me parece, ¿eh? Entonces, resulta que este material paladio se usa bastante para hacer catálisis. Este proceso que les platiqué de hacer reacciones químicas, se usa bastante el paladio. Sin embargo, al ser muy caro, pues es complicado usar catalizadores de paladio, ¿no? Por los costes. Entonces, lo que nosotros propusimos es, ¿qué tal si dopas el paladio con cobre? Entonces, la idea es esta, es que el cobre es barato, no tan barato van a decir, porque la tubería de cobre está carísima, ¿no? Pero si la comparamos con los metales costosos, de verdad, como el oro, el paladio, el rodio, todos estos, pues el cobre no es tan caro, o sea, sí lo podemos comprar, ¿no? O sea, es relativamente barato. Entonces, nuestra idea fue, ¿qué tal si combinamos bastante cobre con un poquito de paladio, la cantidad mínima de paladio, y verificamos las propiedades catalíticas de este sistema? Entonces, si tenemos como que suerte, vamos a usar esas palabras no tan exactas, pero si tenemos suerte, entonces vamos a obtener un material que tenga propiedades catalíticas competentes con un sistema que sea puro de paladio, ¿sí? O de paladio puro. Y bueno, lo que encontramos a nivel atómico, exploramos unas estructuras muy pequeñitas con un solo átomo de paladio dopado, ¿no? Y encontramos que sí, que esos materiales, esas nanoestructuras, esos nanocúmulos que nos obtenidos a través de nuestro cálculo, tienen propiedades bastante buenas, bastante competitivas. Y bueno, eso fue básicamente lo publicamos en una revista y bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, y el estudiante que fue el que básicamente hizo todo el trabajo, que él debería de estar aquí, y porque es un mérito, resulta que es mérito del estudiante. Yo no puedo decir, sí, yo desarrollé esa parte, o sea, yo estuve asesorando esa parte, y asesoramos la redacción del artículo y de la tesis y todo esto, pero la mayoría lo hizo él, ¿no? Entonces él se llama Minadad, que si está escuchando esto, él tiene básicamente el mérito de haber hecho ese trabajo, lo hizo bastante bien. Y bueno, él se graduó este año, pues con la pandemia hubo retrasos, ¿no? No este año, sí fue este año, pero en este año se me ha parecido más largo que el anterior. Entonces él se graduó y bastante bien. Entonces esos fueron los productos que se comprometieron. Entonces
Espero que haya quedado claro más o menos la naturaleza de los productos, por qué esos productos. Y bueno, también uno como investigador no está solo, realmente tiene todo un equipo atrás, ¿no? Entonces yo soy el líder de nombre, ¿no? Ese es soy el responsable técnico, soy el que sometió el proyecto, el que lo dirige, pero también tengo colaboradores que son investigadores también de UJAT, ¿no? Está el profesor José Gilberto Torres, que él es también líder del proyecto, de otro proyecto, ¿no? Donde también estoy. Y también está la doctora Claudia Guadalupe Espinosa González, ella también es cátedra CONACYT. El doctor Srinivas Godabarty, que también está adscrito acá es cátedra CONACYT. Y de estudiantes, pues también tenemos estudiantes que han trabajado bastante, ¿no? Han dado mucho trabajando en este proyecto. Por ejemplo, está Pablo Daniel Álvarez Hernández, que ahora está en la fase de conclusión de su tesis de maestría. También está Lenín Badal Torres, que pues ahorita sí está estamos retomando su trabajo, ¿no? Porque se enfermó y bueno, le vamos a dar seguimiento, ¿no? Y también está Aminadad, que ya mencionamos, es José Aminadad Morato Márquez. Entonces, esas son las personas, ¿no? Entre estudiantes y profesores. Ahora, el monto, resulta que el proyecto, cuando lo sometimos, nosotros pedimos el tope. Siempre uno pide el tope, ¿no? Que es 1.5 millones. Pero resulta que en ese momento hubo un reajuste de financiamiento y a todo mundo le quitaron. O sea, te lo probamos, ok, pero no te vamos a dar lo que tú estás pidiendo, te vamos a dar menos, ¿no? ¿Cuánto nos dieron al final? 1.141.552, ¿no? Que es eso, ese dinero lo administra la UJAT, es decir, el departamento, hay como un departamento de compras, no entiendo muy bien, pero hay un departamento de contabilidad. Entonces el dinero no lo tiene el investigador, realmente tú solicitas. En mi caso, por ejemplo, solicitamos una computadora fuerte, ¿no? Una de 400,000 pesos para hacer cálculos y nos la compraron. Pero pues a nosotros vino el proveedor y nos dijeron, aquí está la computadora, ¿no? Ahora, ¿cómo la compraron? ¿Quién sabe? ¿Fue cheque, transferencia? No lo sé. Ya eso lo ve el departamento de compras, ¿no? También compramos por ahí otra computadora no tan cara, creo que 250,000, algo así, para hacer cálculos sencillos, ¿no? Y también el mismo proceso. Entonces también aprovecho si esto va a estar al aire para agradecerle al departamento de compras de la gestión, porque uno somete ahí la presupuestación, uno hace las cotizaciones y ellos ven ya la compra, ¿no? Ellos manejan toda esta parte esta parte administrativa. Y también se han gastado unos rubros en congresos, en pago de inscripción a congresos, ¿sí? Y como pues por esto de la pandemia no hemos salido, hay muchos rubros que no se han tocado, que fue para salida de los estudiantes a eventos académicos, esos no se han tocado, ¿no? Primero Dios se regularice todo esto, lleguemos a una normalidad más decente, ya se pueden utilizar. Estaría interesante saber, pues, dónde tiene aplicación estas estructuras que hicieron ustedes, que encontraron de este elemento que nos está comentando, ¿no? Del paladio. Y bueno, es algo que nos gustaría conocer. Ok, pues resulta que a nivel experimental, las nanopartículas de paladio ya se sabe bien que promueven benéficamente ciertas reacciones químicas. Entonces, ¿dónde se podrían utilizar las nanoestructuras que estamos proponiendo? Lo primero que habría que hacer es sintetizarlas experimentalmente, porque no hay hasta nuestro conocimiento alguien que haya sintetizado ese dopaje como en la relación másica en que lo proponemos. A nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, pero no hay alguien que lo haya sintetizado. Entonces, lo primero que habría que hacer es que pues alguien en el mundo vea el artículo y diga, estos están proponiendo que este material es bastante bueno a nivel teórico, entonces lo que voy a hacer lo voy a sintetizar en un laboratorio para probarlo. Entonces eso es lo que faltaría, ¿no? Entonces, y cuando alguien lo sintetice y lo pruebe, entonces validaría lo que estamos proponiendo, de que estas propiedades son realmente benéficas si tú lo dopas con cobre y además te ahorras la parte del paladio, ¿no? Pero nuestro trabajo tiene otra implicación además de la aplicación, eso es como un paréntesis. Resulta que nosotros podemos, como estamos usando cálculos teóricos, podemos determinar la estructura de a nivel atómico, ¿no? Con una definición atómica, cosa que a nivel experimental no se puede hacer para los cúmulos de ese tamaño.
predecimos que tienen estructuras tipo core shell. ¿Qué son esas? Son como si fueran esferas, esferas con un átomo dentro. Sí, son estructuras raras, digamos, que tienen propiedades llamadas de superátomo, ¿no? Entonces, de hecho, eso fue otra publicación, la propuesta de un superátomo dopado, ¿no? Porque resulta que en la comunidad científica son bien conocidos los superátomos hechos de átomos de metales puros. Sin embargo, como que todavía los superátomos compuestos ya de sistemas bimetálicos o más allá, esos no son bien conocidos. Entonces resulta que nuestro sistema, como que sin querer, haciendo esta investigación, encontramos como que una nueva propiedad, ¿no? Una propiedad de superátomo, y eso se valió para sacar otra publicación. Bueno, entonces, en resumen, por si se los mareé, que no era mi objetivo, ¿no? Lo que faltaría es sintetizar, porque nosotros hicimos una propuesta. Nosotros dijimos, como teórica, nosotros creemos que este material sería bastante bueno. Entonces faltaría ahí que alguien sintetice ese material, lo compruebe. Entonces, si eso llegara a suceder, en principio nos debería de citar como autores, debería decir, no, pues estas personas predijeron que eso iba a pasar, que ese material tiene esas propiedades benéficas, y bueno, pues sucedió toda esta historia de que lo sintetizamos y ya llegamos a un punto donde la tecnología avanza, ¿no? A nivel mundial. Doctor, y en dado caso, ¿qué se requeriría para que autores o investigadores como usted pudieran llegar a conocer estas propiedades? Ustedes lo hicieron en la parte teórica, pero en la parte práctica. Oh, claro. Resulta que, como platicamos al principio, estamos los teóricos en nuestra división somos muy pocos, de hecho, la mayoría es gente experimental, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría? Pues hacerlo, o sea, un proyecto para hacerlo. En otras palabras, no solo es decir, vamos a hacerlo. Ya saben que cuando uno hace las cosas a este nivel, pues se necesita financiamiento, necesitas comprar tus reactivos para hacer las pruebas, necesitas un plan para hacer tu síntesis, un plan para hacer tus pruebas. Entonces, eso es lo que falta, nada más, ¿no? O sea, conseguir una cantidad de dinero por allá. Ahora, nosotros en el proyecto que tenemos planteado, es un proyecto 100% teórico. Entonces, no nos metemos con el experimento porque no está en las directivas originales del proyecto, no está en el alcance del proyecto original, ¿no? Tal vez alguien pueda pensar, oye, si después lo haces, bueno, después podríamos hacer una extensión, pero hay que tomar en cuenta que mi formación, yo no soy experimental, entonces no tengo esas experiencias. Lo que puedo hacer es un proyecto más grande, donde no haya un solo líder, sino haya varios líderes. Y esos proyectos existen, ¿no? Son proyectos de sinergia con incluso a veces más de una institución, donde haya teóricos y haya experimentales, pero que de antemano se hayan comprometido a desarrollar esas tecnologías que van a estar escritas en el proyecto, ¿no? Entonces, eso, hasta ahora no hemos llegado a esa parte. Nosotros estamos desarrollando este proyecto y como metas de este proyecto no hay alcance experimental. Sin embargo, los resultados que tenemos a ser publicados a nivel internacional bien podrían abrirnos las puertas para colaboraciones posteriores, pero en este momento el estatus es ese. En estos momentos, doctor, ¿hacia dónde va este proyecto? En términos administrativos, estamos en el segundo año, entonces estamos trabajando ya no solo haciendo sistemas un poco ya más grandes. Estamos ya hablando de nanopartículas, ya no de nanocúmulos. Estamos tratando de hacer esto un poco más vinculado con los experimentos. Resulta que este estudiante Aminadad que se tituló de maestría, ahorita arrancó su proyecto de doctorado, fue aceptado en el doctorado y está igual bajo este mismo proyecto. Entonces él está queriendo hacer un matching, un proyecto que tenga parte teórica y también parte experimental. Entonces él está diseñando los experimentos para que puedan y también la teoría al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un plan doble, de que lo que podamos simular lo podemos elucidar también, lo que podemos elucidar teóricamente se pueda de alguna manera corroborar experimentalmente. Y la forma de hacerlo es embebiendo estas nanopartículas que platicamos, ya no estando aisladas, sino
ya estando embebidas en un polímero. Entonces eso es lo que sigue en este momento por un lado, ¿no? Pero también tenemos otras muchísimas direcciones en las cuales podemos incursionar. Otra es la de incorporación de superficies, es decir, tenemos la nanopartícula que proponemos, entonces sería acomodarla en una superficie, que eso realmente tiene un nombre para ser más exactos, ¿no? Se llama soportada. Entonces esa también es otra propuesta, y también tenemos otras, ¿no? Pero la más inmediata en el plazo corriente, o sea, a corto plazo, es la primera que les platiqué, es embeber estas nanopartículas en un entorno ya más real para hacer hacer estudios experimentales sobre los sistemas correspondientes para estudiar, por ejemplo, la óptica y las propiedades, las propiedades de absorción y las propiedades también estructurales de caracterización. Esto último significa embeber, ¿o nos puede explicar un poquito más a detalle, doctor? Sí, claro. Resulta que en la vida real, para estabilizar una nanopartícula, no está flotando en el espacio, digamos, ahí la nanopartícula, ¿no? Y participa en una reacción. Entonces, no es así. En la vida real hay que arroparla, digamos. Sí, o sea, como que no puede salir a la calle así todo desnudo, tiene que tener cierta ropa. Entonces, ¿cómo arropas una nanopartícula para que sea más estable, para que no se destruya? Pues le pegas por ahí unas moléculas que tú sepas que estabilizan esta nanopartícula. Entonces resulta que esas nanopartículas que estamos estudiando, hay evidencia experimental de otros autores a nivel mundial que dicen que se pueden estabilizar pues básicamente con cadenas largas de carbono. ¿Sí? Entonces eso es lo que pensamos hacer. Entonces simular que están en un ambiente donde están embebidas, o sea, están como que nadando, están arropadas en este ambiente, y eso las estabiliza. ¿Sí? Entonces los experimentos por ahí van. ¿Sí? Entonces nosotros también queremos dirigir la teoría hacia ahí. Qué volada de mente, doctor. Estamos teniendo en esta charla muy, pero muy interesante, muy grata. Sobre todo porque son temas, siendo muy, muy sinceros, a veces nos cuesta entenderlos por falta de conocimiento, ¿no? De educación en este tipo de temas. Fíjese que hablando de eso nos llega una pregunta del público y nos pregunta que usted mencionaba al inicio de la charla sobre estas estructuras, y a veces vemos modelados de las estructuras como si fuera una pirámide, o usted nos platicaba, ¿no? Esta cuestión de que parece un balón de fútbol. ¿A qué se debe a que esas estructuras tengan estas formas, doctor? Fíjese que hablando de eso nos llega una pregunta del público y nos pregunta que usted mencionaba al inicio de la charla sobre estas estructuras, y a veces vemos modelados de las estructuras como si fuera una pirámide, o usted nos platicaba, ¿no? Esta cuestión de que parece un balón de fútbol. ¿A qué se debe a que esas estructuras tengan estas formas, doctor? Es muy buena pregunta esa. Es muy buena, y la respuesta también es compleja porque se debe a varios aspectos, pero hay uno que lo determina por sobre todo en la naturaleza, ¿no? Y bueno, básicamente es la energía, es la que gobierna, ¿no? Hablando desde el punto de vista físico, ¿no? Vamos a tratar de explicar un poco eso. Vamos a imaginar que tienes dos imanes de bolita, ¿no? Creo que todos hemos visto esos imanes esféricos como canicas. Si tú tienes dos, ¿cuántas figuras puedes formar? Pues yo creo que solo puedes formar una. Pegas un imán con otro y haces como una línea entre esos dos imanes. Solo eso puedes formar. Pero si tienes tres imanes, ahí la cosa cambia. Puedes tener una línea de tres imanes, o puedes hacer un triángulo. Entonces si tengo tres imanes, ya cambió la cosa, ya puedo tener tres posibilidades, ¿no? Y si tengo cuatro, pues también la cosa cambia. Puedo hacer una línea, puede ser un cuadrito, ¿no? Pero puede hacer otras variaciones. Y si yo tengo 5, 6, 7, empiezo a tener más posibilidades para hacer más estructuras, ¿no? Ahora, imagínense que tengo, como en la naturaleza, imagínense que tengo 60 canicas, o sea, 60 átomos de carbón, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuántas posibilidades, qué posibles figuras puedo hacer con 60 átomos, ¿no?
60 son tantos átomos. Van a decir, 60 es poco, me van a decir. Pero son tantos, tomando en cuenta el número de posibilidades que pueden existir, que posiblemente ni siquiera la matemática más perfecta para hacer todas las permutaciones posibles nos pueda describir. Deben ser millones de posibilidades, ¿no? Imagínense, podemos hacer pirámides de esos con esos 60 átomos, podríamos hacer círculos concéntricos, esferas concéntricas, podríamos hacer cosas más exóticas, ¿no? Figuras de animales, qué sé yo. Imagínense que alguien tuviera todo el tiempo del mundo, o pues todas las ganas del mundo, o una supercomputadora, y simplemente le dijera a la supercomputadora, encuéntrame todas las posibles figuras que puedo hacer con 60 bolitas. Una de esas va a ser el átomo en el fulereno, o sea, el balón de fútbol básicamente. Una de esas. Todas las demás van a ser incluso balones deformados. ¿Qué tal si es un balón como de fútbol americano? También o sea, como que vacío. O sea, puede haber muchísimas posibilidades. Entonces la pregunta es, y ya que tenga esos millones de posibilidades, ¿cómo sé en la naturaleza cuál se va a adoptar? Pues la pregunta es por la energía. Si tú calculas la energía de todas esas posibilidades, y ya que le hayas calculado, la que tenga la menor energía, esa es la que va a existir en la naturaleza. ¿Por qué razón? Hay un principio físico que todos los sistemas obedecen, que se llama el principio de mínima acción. Tiene que ver con que si tengo una piedra y la suelto, siempre se va al fondo, no se queda flotando. ¿Por qué? Porque energéticamente es más fácil que caiga a que se quede flotado, es más probable, ¿no? Y también tiene que ver con la mecánica cuántica. De hecho, todos los formalismos hasta ahora de la física están basados en un marco de energía, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Entonces, ¿por qué adoptan las estructuras que adoptan? Es porque le cuesta menos energía a la naturaleza estar en esa situación que en otra. Y esa es la función que cumple la computadora que usted nos decía, ¿no? Las supercomputadoras, de analizar cuántas estructuras se pueden lograr, ¿no? Y es lo que aplican en el estudio, en específico, ¿no? Básicamente. Lo podríamos simplificar diciendo que le pedimos a una supercomputadora que empiece a permutar posibilidades, hacer variaciones, y que calcule la energía con cada variación hasta que encuentre la menor posible. Esa es una simplificación, pero claro, es un poco más complicado que eso, porque resulta claro. Calcular la energía implica una teoría. Bueno, la que nosotros usamos, en realidad podemos usar otras, pero la que nosotros usamos, que es una teoría decente, que se llama teoría del funcional de la densidad. Para darles una idea, si tuviéramos, no sé, 10 átomos de hierro, por ejemplo, no, de cobre, el hierro es muy complicado por sus estados el cobre, vamos a imaginar 10 átomos de cobre, y tú tienes una computadora, vamos a imaginar una i7, y te pones a calcular una conformación, te puede tardar 6 horas en tu computadora personal. Entonces, ¿cómo vas? Si vas a analizar, por ejemplo, 5,000 posibilidades, entonces tienes que multiplicar esos 5,000 por las 6 horas, y entonces empiezas a hacer cuentas, ¿no? Pero resulta que eso es el cobre puro. Y si lo quiero dopar con un átomo, con 2 átomos, con 3 átomos, y si no quiero hacer un cúmulo, quiero hacer un bulto, un cristal, o quiero hacer una superficie o una nanopelícula, entonces ya se complican las cosas, y es la razón por la que necesitamos supercomputadoras. Ahora, ¿qué es una supercomputadora? No, aprovechando porque se escucha eso de super, ¿qué es? ¿Por qué hay computadoras y hay supercomputadoras? ¿Qué la hace super, no? Así, doctor, porque precisamente en la película, ¿no?, de Lucy, no sé si la logró ver, hablan de supercomputadoras y diría usted, antes se imaginaba uno esos cuartos grandísimos, ¿no? A ver, platíquenos un poco. Sí, claro, también es muy apasionante este mundo de las supercomputadoras, pero bueno, yo no vi la película de Lucy, no sé si es la que yo me imagino, la que tomaba unas pastillas y se volvía muy inteligente, ¿no? Esa. Bueno, también está otra película de este que era malvado, ¿no? Que
que decía que había una diferencia entre villano y supervillano. No sé si recuerdan, era Megamente. Ah, sí, claro, buenísima también. Y después dice que la diferencia es la entrada, ¿no? Entiendo, supervillanos tienen su apertura, ¿no? Una buena música de entrada. Algo así pasa con las supercomputadoras, ¿no? O sea, ¿qué le hace super? El número de procesadores, básicamente, ¿no? De hecho, una supercomputadora no es una computadora como las conocemos. De hecho, a veces no tienen ni monitor. Son una colección de procesadores acomodados en unos racks que son básicamente unos comales. Pues cada comal tiene unos cuatro procesadores industriales por allá y tienes miles de procesadores. Entonces, tener muchos procesadores hace una supercomputadora. Sí, trabajan en paralelo. Sí, sería una computadora si trabajan en paralelo. Es decir, si tú puedes darle un trabajo y ese cálculo que tú le das se divide y todos los procesadores empiezan a hacer cierta parte del trabajo en paralelo y después te devuelven el resultado que tú quieres. Si tú estamos hablando de muchos procesadores, ¿cuántos procesadores? Hasta donde tengo entendido, debes de tener creo que más de 500 procesadores para hacer supercomputadora hasta ahora, según más o menos entiendo, ¿no? Entonces no todos los lugares, no todos los centros de investigación tienen supercomputadoras, ¿no? De hecho en la UJAT no tenemos hasta ahora supercomputadora, pero ¿por qué no tener en algunos años, no? Entonces, bien podríamos gestionar, escribir proyectos a CONACYT, pues haciendo ver que hace falta una supercomputadora. La más cercana está en Puebla, y de allá en Ciudad de México hay unas 3 supercomputadoras, en el norte hay otras 2, en Yucatán hay una. Entonces en Tabasco, que estamos como que en medio, no tenemos una supercomputadora y sí es necesaria, porque no solo se usa para cálculos que tengan que ver con física, también se utiliza para simulaciones del clima, por ejemplo. Hay gente que hace ya cosas bursátiles y se pone también a simular, ¿no? Gente que hace experimentos con partículas elementales y también las simula, ¿no? Ahora, otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la supercomputadora más poderosa en este momento? Pues es China, resulta, ¿no? Y me parece que es el segundo año consecutivo en que se lleva ese premio, ¿no? Entonces, ahí lo pueden igual googlear, se me olvidó el nombre, japonesa, perdón, no recuerdo, es una falta de respeto confundir entre chinos y japoneses, pero no recuerdo en este momento si está en China o Japón, disculpen, pero lo pueden googlear, está por ahí, y bueno, hay otras, Estados Unidos, Reino Unido, Francia también tienen, ¿no? Y bueno, México en este momento no tiene una que esté en el top mundial, sí, y bueno, extrañamente los países que más publicaciones científicas sacan por año y que también tienen supercomputadoras, casualmente son los más desarrollados, ¿no? O sea, entonces uno se pregunta, ¿será que son desarrollados porque tienen supercomputadoras o como ya eran desarrollados compraron las supercomputadoras? Pero sabemos que mucho de su desarrollo lo deben a que ellos dictan el desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Con cada vez más grandes y más poderosas supercomputadoras, ¿no? Entonces, más o menos ese es el esquema, pero resulta que también cada año este ranking cambia. O sea, de pronto otros construyen otra supercomputadora y así pasa, ¿no? Pero casi siempre es un club de los más poderosos los que tienen eso, ¿no? O sea, difícilmente va a entrar un país emergente por ahí. Sería una gran sorpresa, ¿no? Pero ojalá y pasen. Híjole, doctor, ¿qué tanta información nos ha brindado y de esta manera muy, muy enriquecedora y muy educativa sobre todo? Estamos llegando ya al final de esta maravillosa charla, pero nos gustaría que usted se despidiera con un mensaje para que pues las personas entendiéramos más de estos temas y participáramos más en el entendimiento de este tipo de teorías de la física teórica, como estos temas que usted desarrolla, doctor. Claro, bueno, aprovecho pues ese espacio que estás abriendo pues para dos cosas. La primera es decir que todos somos ignorantes en muchas cosas, ¿no? No podría decir somos ignorantes en algo, porque ojalá y fuera cierto que fuéramos ignorantes nada más en algo. En realidad todo el mundo ignora mucho y somos todos, ¿no? Por ejemplo, yo ignoro muchas cosas de medicina, de política, cosas que debería de saber, no las manejo, ¿no? Entonces, siento que a veces nos perdemos, nos encerramos en un campo de conocimiento, en un campo de especialidad, o tal vez en ninguno, y no nos damos cuenta. Y eso sí nos hace cierto daño, que no nos damos cuenta, ¿no? Pero el hecho de conocer no solo es un placer el conocimiento, sino que nos hace muchas veces mejores personas y nos abre una panorámica que antes podemos no tener, ¿no? Ahora, esto es
es más grave en los jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes que están estudiando en este momento la licenciatura, los que están en prepa, creo que son los que deben tener más conciencia, ¿no? No lo debemos, porque yo no tengo esa edad, ojalá la tuviera, ¿no? Pero los que están jóvenes y tienen esa edad, creo que están en ese punto perfecto para desarrollar esa inquietud, esa curiosidad, para investigar, no solo por placer intelectual, sino para encontrar lo que realmente quieren, ¿no? Creo que estas generaciones están buscando el trabajo ideal para ellos, pero ¿cómo encontrarlo si no has explorado las posibilidades? La ciencia es una amplia posibilidad. Los invito a explorar todo lo que tiene. Hay muchos campos. Antes solo había, por ejemplo, física, química. Hoy en día hay campos híbridos. Hay físico-química, pero eso es obvio, ¿no? Hay campos híbridos muy raros. Por ejemplo, si hay gente que dice, yo quiero ser psicólogo, pero también quiero ser físico, ¿no? No lo sé, pero estoy casi seguro de que existirá alguien que ya hizo un campo híbrido de física mezclada con psicología, ¿no? Y hoy en día están teniendo mucho éxito los campos híbridos. Es decir, ¿qué tal si, por ejemplo, un ejemplo que es famoso en la comunidad física, economía con física? De hecho tiene nombre, se llama econofísica. Es algo, hay libros de eso, o sea, hay trabajos, hay carreras de eso. Claro, en otros países, ¿no? Pero es algo muy conocido. Antes, ¿cómo podías mezclar economía con física, no? Entonces hoy en día hay modelos para predecir la bolsa de valores, basados en modelos de Ising, basados en física cuántica, basados en las fluctuaciones de spin. Entonces, ¿cómo puedes predecir ganancias? Entonces ya hay gente que ya hace eso en serio y lo han desarrollado tanto que incluso ya hasta se guardan sus resultados, ¿no? O sea, son cosas, ya hay empresas que se abren con el fin de desarrollar esas técnicas. Entonces los invito a que si tienen una idea loca de, a mí me gusta esto, pero no hay. ¿Qué tal si no hay en este momento? ¿Qué tal si eres tú el que va a abrir esa nueva línea de conocimiento, esa nueva hibridación, ¿no? Combinar campos diferentes, por ejemplo, bioética, que antes no existía, biofísica, que también no existía, biomecánica, entonces la combinación que quieras, lo que te inquiete, computación con lo que sea también ya se puede unir. Y hoy estamos en tiempos en los que la computación está avanzando de una manera monstruosa. Cada año hay mejores computadoras, lo vimos con la presentación ahorita de los nuevos Mac, son procesadores nuevos que rompen con todos los esquemas, ¿no? Pero las computadoras en general están aumentando su poder. Veo difícil que el día de mañana se dejen de usar las computadoras, es al contrario, se usan en todo y están en todos los aspectos de nuestra vida. Si les interesan las computadoras, pero también les interesa, por ejemplo, el campo, se puede hacer simulación en esa área, o sea, hay gente que lo ha hecho y he colaborado con esa gente. Entonces, los invito a los jóvenes a que pues se tomen un tiempo para investigar, para mirar otras posibilidades, para incluso, no sé, si están estudiando en la UJAT, bien pueden terminar una carrera en la UJAT y después proyectarse hacia estudiar en paralelo, estudiar en otra universidad, pero siempre con hay gente que lo ha hecho, tiene doble carrera, doble titulación. Entonces hay muchísimas posibilidades, entonces los invito a investigar, a informarse. Híjole, doctor, qué consejo tan importante y tan apegado a la realidad, que no podemos quedarnos solo con una parte del conocimiento, ¿no? Y siempre buscar las mejores aristas o todas las aristas para tener una crítica neutral pero informada y que pueda construir y colaborar al desarrollo de la ciencia, de la sociedad, de nuestro contexto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por todo esta gran conocimiento, información, cultura que nos comparte. Ahora sí, ¿algo más que quiera añadir ya para despedirnos? Sí, Adrián. Richard Feynman decía que hay gente que le echa la culpa a la ciencia de muchos de los problemas que hay en la actualidad. Por ejemplo, la contaminación, ¿no? Podríamos decir que la contaminación no existe pues porque se crearon fábricas, se crearon tecnologías que contaminan. Entonces Feynman en ese sentido dice, si la ciencia nos metió en estos problemas, es la única que nos puede sacar de aquí. ¿De qué otra manera podríamos, no? Entonces sí necesitamos muchísima gente trabajando en estas áreas o con ideas en estas áreas. Entonces sí aprovecho de nuevo para hacerles esa invitación y para que sobre todo copiando las palabras de Adrián, pues que piensen en otras aristas, ¿no? De que el mundo no es lineal a veces, no es cuadrado, a veces quién sabe qué forma tiene, ¿no? Entonces gracias, Adrián.
A usted, doctor, muchísimas gracias por esta humildad y esperemos invitarlo y tenerlo no solamente en el programa para conocer más sobre estas estructuras o sobre las supercomputadoras o más temas que sean de su interés, sino también para otros proyectos que seguros estamos, el público va a estar encantado de poder escuchar, de poder conocer a través de su expertise, de su conocimiento. Y pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Y bueno, auditorio, este fue un programa muy pero muy interesante. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado hasta estos momentos. Y les repito el nombre de nuestro invitado, el doctor Filiberto Ortiz Chi, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas. Y este tema tan importante, búsqueda de nanoestructuras con aplicaciones catalíticas usando computadoras, del proyecto Implementación de estrategias de optimización global para la búsqueda de mínimos globales en cúmulos y moléculas absorbidas en superficies. Agradecemos a la División de Ciencias Básicas y también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo para realizar este programa. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, los invitamos a que continúen en Radio UJAT y que nos escuchen en una próxima emisión de UJAT Conciencia. Y recuerden, soy Área de Dios y esto fue UJAT Conciencia. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.